La salsa es prácticamente en Venezuela un patrimonio y de hecho hoy en día se hace responsable de que este género o movimiento se llame así, porque bueno, en Venezuela fue donde lo bautizaron con ese nombre. Entonces, el rol que cumple Venezuela con respecto a la salsa es muy importante y hasta vital. Así nos formulamos esta pregunta: ¿cómo fue que llegó la salsa a Venezuela? O visto de otra manera, ¿cómo la salsa venezolana influenció al mundo? Vamos bien para atrás, para el siglo XIX. Venezuela no era más que una colonia española que, si bien desarrolló su música folclórica, como en todos los países, cuando empezó el siglo XX, pues le costó musicalmente tener identidad en lo que respecta a música urbana para el momento. Recordemos que venía de una guerra civil y que de paso, cuando entró el gobierno del presidente Juan Vicente Gómez, ya a finales de su dictadura, por ahí en los 30, pues los barrios caraqueños apenas estaban como que se estaban comenzando a formar. Y la ciudad en general ya pues ensayaba una nueva forma urbana de vida, ¿no? Si hablamos de urbanidad en este caso. La música cubana se identificó con este proceso transformador que ocurría en Venezuela porque ambos acontecimientos coincidían: el crecimiento urbano de Caracas y el florecimiento del son en el continente. De hecho, hay registro histórico cuando hubo la primera visita al país del trío Matamoros, cuya presentación fue en el Teatro Ayacucho en Caracas, uno de los más prestigiosos auditorios de la capital, y bueno, esto de los primeros meses del año de 1930. ¿Y por qué hablamos de que la música cubana se identifica con estos cambios en Venezuela? Pues por la similitud que tuvieron prácticamente todo el Caribe con el esclavo africano que llegó a América y que para inicio del siglo la cultura musical más urbana se logró expresar con la música cubana. Porque se consiguió asimilar a través del ritmo que tenía en común el Caribe y luego a través del baile, por lo que más adelante se entendió como una herencia musical africana para con el Caribe. Entonces, así, rapidito, un año después de la muerte de Pérez Jiménez y el nuevo gobierno de López Contreras, y también, bueno, después de la visita del trío Matamoros y otras agrupaciones cubanas, ya se empieza a crear una fiebre por aquello de las orquestas con ese sentido caribeño, el son y todos sus elementos. Y así comenzó a llegar orquestas también de afuera, o sea, se prendió la fiebre. El momento que marca el punto de inicio de la fiebre orquestal en Venezuela fue en diciembre del año del 37, cuando llega de República Dominicana una orquesta que se llama Ciudad Trujillo Jazz Band para tocar en el Hotel Madrid de la Plaza Bolívar de Caracas, otro hotelazo de aquella época. Y aquí es donde entra como protagonista un personaje que marcó pauta en el desarrollo de la música caribeña venezolana. Te estoy hablando del señor Billo Frometa, quien al ver la reacción del público y el calor de la sociedad, su presencia, una vez que se radicó en Venezuela, pues fortaleció la música venezolana, urbana y caribeña que se empezó a gestar aquí. Pues. Bueno, yo digo aquí, yo no estoy en Venezuela, pero allá en Venezuela. Pues. Entonces, así sucesivamente surge también la orquesta de Luis Alfonso Larraín, que dio inicio a una rivalidad musical entre las orquestas, muy al estilo de lo que pasaba en New York con Tito Rodríguez y Tito Puente. Esta rivalidad, igual que allá en el Palladium, pues le dio pie a que nacieran más agrupaciones que tenían que estar a la altura, ¿me entiendes? Pero hubo un factor que hizo a Venezuela una plaza importante musical para todo el Caribe y los músicos de Nueva York: el petróleo, papá. La minita de oro donde se sacaban los reales, porque a medida que Venezuela se convertía en el paraíso petrolero, pues se transformaba en un país con una vida que pasó de ser súper campesina a una vida mucho más urbana. O sea que el interés de la industria musical y sus empresarios también era mayor. Pero hay que entender algo, que esta urbanización, entre comillas, constituyó la creación masiva de los barrios en la capital. Porque toda la gente que venía de espacios rurales querían irse para lo que llamaban la vida de la ciudad, la de la capital. Ok, entonces, ¿cómo es que eso que más adelante se llamó salsa se volvió parte de la idiosincrasia del venezolano y que actualmente pertenece a la cultura del país? Para responder esta pregunta tenemos que entender algo, que en la época entre los 40 y los 60, en cuanto a ritmos, la música popular a principios de los años 60 en Venezuela estuvo conformada por la guaracha, de origen obviamente cubano, pero que también fue adornada con elementos de cumbia y porro colombiano. Digamos que era la modalidad impuesta por las orquestas de Lavillos Caracas Boy, también más adelante lo que fue la de los melódicos de Renato Capriles, quienes para entonces sonaban más que cualquier otra orquesta venezolana en ese momento, eran las orquestas de moda.
o digamos las big band de moda. La fórmula era medio simplona que más adelante se denominaba como música gallega, pues. Pero bueno, yo sé que esto suena despectivo, pero bueno, era la manera de como que de identificar lo simplón de el estilo caribeño que se estaba gestando en ese momento. Lo que pasa es que a medida que pasaban los años, había más barrios en Caracas y esos barrios no se sentían representados por estas big band ni tampoco con ese sonido. Ellos se identificaban musicalmente más con lo que hacía un Joe Palmieri y un Joe Cuba, que era el sonido del barrio en New York y por ende el más parecido a cualquier barrio urbano del Caribe. Y los barrios de Caracas no escapaban a esa realidad, puesto que como ustedes saben, la comunidad de esos barrios neoyorquinos eran latinos. Los únicos que estaban expresando sonidos diferentes era en Caracas, en este caso era Aldemaro Romero y el Pavo Frank, que además que entendían el concepto latino y caribeño, pues también se veían bastante influenciados por lo que era el jazz del momento y bueno, lo llevaron a un ritmo mucho más personal o mucho más original en este caso. Lo mismo que estaba haciendo Palmieri por allá. Entonces, así es que se iba creando una brecha entre el sonido gallego de las big band venezolanas y el sonido real del barrio. O sea, el sonido estridente, el rebelde. Bueno, el que yo siempre le digo que es el sonido malandro, pues. Y es que aquí hay que entender algo que durante todos esos eventos y conciertos donde se presentaban labillos, te estoy hablando en Venezuela, donde se presentaban labillos, Memo Morales, etcétera, pues también paseaba por esas plazas Charly Palmieri, La Lupe con Tito Puente, Tito Rodríguez con Ray Barreto. Entonces, con todas estas influencias, así es que empiezan a hacer los combos, los sextetos y en fin, los grupos pequeños emulando a lo que estaba haciendo ahora esos grupos pequeñitos como los de Palmieri y el resto de esas bandas como la Joe Cuba también. Y también porque después de que cae el gobierno de Marcos Pérez Jiménez en el 58 ya no era rentable mantener big bands en Venezuela. Pero ¿sabes qué sí es rentable? Pero tú sabes que sí es rentable comprarte tu respectiva franela salsera de los panas de Salsa Mí. Ellos son los responsables de estos modelos de camisetas que me encantaría que tú también llevaras con ese orgullo como ese músico, ese salsero, ese melómano que siempre te has caracterizado. Ya sabes, es solo visitar su página web y comprar este modelo que yo llevo puesto y otros que también te van a gustar muchísimo una vez que entres a su site. Así que ya sabes, aquí está la dirección y llévatelas todas, papá. Entonces, sabiendo que ya no era rentable mantener estas big band en Venezuela, entonces estos grupos que se empezaron a formar, como ya te dije, que eran unos combos, que eran unos sextetos, que eran bandas pequeñas, pues los más relevantes en este momento, que yo sé que son muchísimas, pero yo te voy a nombrar por lo menos 3 que yo sé que son muy relevantes. Por ejemplo, los Dementes de Ray, el Sexteto Juventud y obviamente Federico y su combo. Este último la pegó del techo. Y es que para principios de los 60, los músicos de una de esas bandas, big bands, que ya estaban muriendo, llamada Los Caciques, pues muchos de estos músicos querían expresarse más con lo que se estaba conociendo como salsa, más que con el sonido gallego que ya yo te había comentado. Y pues así es que formaron el combo latino, donde estaba Carlín Rodríguez como cantante, Roberto Montserrat y Enrique Iriarte, conocido como Culebra. Después hablaremos de esos personajes. Este combo latino grabó por ahí un disco de 45 RPM con un tema que se conoce como En Cadenas, que de hecho es un documento histórico de ese sonido que empezaba a gustar. Obviamente esto es una recopilación de un tema llamado En Cadenas, obviamente, pero con el toque venezolano. No quiero morir en cadena. No quiero morir en cadena. Pero así como esta banda había muchísimas otras más underground. Y digo underground porque bueno, ellos luchaban para popularizarse porque también había una contraparte, que era la influencia del rock and roll, o sea, la época de la Beatlemanía, que influenció mucho en Venezuela y que era popularizada más por los medios de comunicación como la expresión de la juventud venezolana. Pero se les olvidaba a esos medios de comunicación otra cantidad de jóvenes, que eran los jóvenes que estaban en las zonas populosas de la ciudad de Caracas. Y hacía falta este estilo bailable musical que complaciera a estos jóvenes. Y esa tarea de promoción la tenía Fidias Danilo Escalona, quien se encargaba de popularizar la expresión salsa a todas las melodías en un programa radial. Pero de esa expresión de salsa y de Danilo vamos a hablar más adelante. ¡Ya va! Entonces, volviendo con esto del combo latino, estos integrantes de ese combo latino, o sea, entre Roberto Montserrat, pues se unen con un trabajador de un banco, amante de la música, conocedor de la música cubana y de paso tremendo relacionista público con capacidad comercial y que musicalmente hablando, pues lo reconoce como el rey del güiro en Venezuela. Te estoy hablando del señor Federico Betancourt, quien al crear el Trabuco con Montserrat en este caso, crean Federico y su combo.
Aquí un año después sacan el conocidísimo disco llamado Llegó la Salsa, un disco con una recopilación de temas cubanos y de panas como Joe Cotto, Mon Rivera, Palmieri, o sea, Eddie Palmieri, entre otros muchos, siendo el primer disco en Venezuela donde se denominaba la palabra salsa para esta música. Y claro está, todo por la gran promoción y constante difusión de Fidias de Danilo Escalona, que de hecho el disco se llama así porque la popularidad del programa era tal, y también que se llamaba así, y que esta música de Barreto, de Palmieri y de Joe Cuba era muy promovida por él. Tanto fue la importancia y lo mucho que pegó el disco que la gente podría olvidarse del nombre del artista, en este caso de Federico, pero en los comercios lo pedían como: pana, véndeme el disco de la salsa. Y así fue que en Venezuela caló masivamente antes que en cualquier otra parte para referirse a esta música con un nombre en específico. Muy a pesar de que históricamente la palabra no nació en Venezuela, pues fue en esta tierra donde se bautizó y se masificó y se dispersó. Pero hay una cantidad de orquestas venezolanas y protagonistas que inclusive fueron referencias para los músicos de New York y hasta para la mismísima Fania. Pero para ello tienes que ver la segunda parte de esta serie, que te lo voy a poner aquí, que sin duda va a estar aquí cuando se publique. Así que ya sabes, dale click, nos vemos en el próximo video.